Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a hablar de un tema pero absolutamente relevante en los tiempos que estamos viviendo, y da lo mismo si usted vive en el campo, en la ciudad, en la playa, donde quiera que nos escuche, porque más de alguien ha escuchado hablar de la famosa ley del mono, de todo lo que tiene que tener en cuenta al momento de construir para respetar las leyes de construcción y urbanismo. A más de alguien, creo yo, le habrá llegado alguna citación al juzgado de policía local y le habrán cursado una infracción por no cumplir precisamente con lo que yo estoy diciendo. Para explicarnos de manera didáctica los aspectos más importantes de este y otros temas, nos acompaña la arquitecto Loreto Salazar Salina, sin ese final, de Terraem Consultores, que es una empresa especializada en el rubro. Loreto, bienvenida a la radio, gracias por acompañarnos y estamos muy ansiosos por lo que usted nos va a comentar, porque tenemos muchas dudas y es de esperar que podamos también ayudar a quienes están precisamente pensando en comprarse una parcela o están pensando también en construir. ¿Cómo le va, Loreto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay mucho desconocimiento, pero quiero partir por un tema que no es menor, que quizás no depende del ciudadano común y corriente, ni de ustedes como profesionales del área. Tiene que ver cómo planificamos el crecimiento y nos vamos a centrar precisamente en Melipilla, ¿no? Un crecimiento en algunos sectores explosivo, pero con poca proyección, creo yo. No sé cómo lo ven ustedes desde el área de arquitectura, ¿no? Y desarrollo urbano. Claro, vemos el crecimiento con poca planificación. Entonces, Melipilla tiene dos características súper importantes, que es un territorio muy urbano y a la vez muy rural. Claro. Y hay un desconocimiento en la ciudadanía de cómo ir creciendo y a la vez como de la política y la misma planificación urbana que hay hoy en día. Sin irme por las ramas, yo creo que la ciudadanía debe como conocer cuáles son los derechos y deberes que tienen sobre el territorio. Ajá. Entonces, lo ideal ahí, lo que yo siempre digo, es como tener asesorías. Exacto. Informarse antes de hacer cualquier compra de terreno, de cualquier construcción que quieran hacer, de cualquier emprendimiento que quieran hacer, porque todo lleva una carga legal importante. Y una ley que cumplir. A propósito de eso, Loreto, usted me decía antes de salir al aire, la gente comúnmente cree que yo compré mi terreno y puedo hacer lo que quiera en él, y no es tan así, y ahí nos vamos equivocando hasta llegar incluso, si se inicia un proceso legal, hasta la demolición, si es que no se cuenta con las autorizaciones correspondientes, ¿no? Claro, eso es lo peor que pudiese pasar. Exacto. No pasa mucho, Ajá. Pero sí pasan las multas. Exacto. Y en realidad, más que irse en esa oscuridad de la ley y qué puede pasar, es una pérdida de dinero en la inversión que uno mismo hace. Claro. Entonces, lo más importante yo creo que es aprender a saber qué hay que hacer al inicio, qué tengo que pensar cuando voy a construir, leer el CIP, que es el certificado de informes previos, un documento que se entrega en dirección de obras, que es el lugar donde uno debiese ir a asesorarse. Los municipios tienen ahí toda la voluntad y debiesen dar también todos los tips que ayudan a ordenar un poco el sueño que uno tiene de compra de terreno o de alguna construcción. Claro, bueno, este tema está íntimamente relacionado con el crecimiento irregular o explosivo hacia algunas zonas particularmente rurales, ¿no? Con los loteos, brujos, irregulares, sesiones de derecho, que obviamente tiene un tema que uno nunca va a poder ser propietario, es dueño de un porcentaje de un global, ¿no? Pero no hay rol propio. Hay una serie de temas ahí, ¿no? El no tener rol propio es una cosa que impide de repente tener factibilidades de agua, de luz. Yo soy súper pro sustentabilidad. Entiendo que el que tiene dinero para poder invertir puede vivir fuera de la red, puede vivir con panel fotovoltaico y no tener rol y no estar como amarrado al sistema. Pero no todo el mundo tiene la capacidad ni el ahorro para poder hacer ese tipo de inversión. Claro. Entonces es súper importante saber que si uno no tiene rol, no va a poder tener un medidor, no va a poder postular a subsidios y no va a poder tener acceso a caminos. Vienen después como estas herencias y queda un poco la embarrada porque es una cuota, pueden desconocer la cuota del verdadero propietario del rol.
Entonces, o sea, como uno se arriesga incluso hasta a perder la inversión, ¿no? eso es lo más grave y lo que yo veo y lo que intento que como que la ciudadanía entienda, que lo que decíamos antes, como yo soy dueño del terreno y puedo hacer lo que yo quiera, y no es así, hay reglas, y si yo compro una cesión de derechos ya tengo otras reglas sobre mí, o sea, un propietario mayor que tiene el rol raíz, y yo no voy a poder hacer como lo que quiera porque ya soy parte de esa cuota. Exacto. Ahora, aquí lo atribuimos a desconocimiento, a aprovechamiento. Ahí yo creo que hay un poquito de hartos factores, hay de ¿no? todo un poco, porque claramente hay gente que yo creo que sabe que está subdividiendo mal. Otro es el desconocimiento, también es como la necesidad de vivienda. Claro. Hoy en día es un tema político, no hay como la irregularidad también de cómo se está planificando y creciendo. Melipilla como que crece en vivienda, pero no hay servicios. Claro. Entonces hay como todo este conjunto de cosas que hacen que la gente compre sin saber mucho y por la necesidad, ¿no? Claro, te ha dado en el clavo, ¿no? Se construye, pero sin el equipamiento social necesario, creo que es el término que se utiliza mucho en este tema. Entonces, cada vez los espacios son más pequeños, las áreas verdes más escasas, no hay colegios, no hay servicios. Entonces, vamos... No hay agua. Claro, y aquí hablamos de que hace mucho tiempo había un plan regulador que obviamente, como su nombre bien lo dice, ¿no? Regula y también califica qué tipo de instalaciones puedo claro. meter en un terreno, ¿no? Eso en términos simples, no es lo técnico, pero aquí es necesario ya ir avanzando en un documento de estas características, porque de lo contrario aquí estamos como en el limbo, ¿no? Por decirlo sencillamente. Y eso, la verdad, pasa y eso es peligroso, a nivel país. ¿no? Yo creo que no es solo Melipilla, son todas las comunas y regiones que sus planes reguladores son muy antiguos. Exacto. No han cambiado a la velocidad que va evolucionando cada ciudad. Es súper importante, por eso digo, como que la ciudadanía se informe y también tenga como voz y se cambien estas políticas en políticas públicas, porque en realidad el plan regulador es parte de una política pública. Uno puede, como junta de vecinos, como un comité, como asociaciones, intentar hacer nuevas leyes, intentar hacer cambios de uso de suelo, para que sí puedan llegar servicios quizás a pequeños como núcleos que se están armando en zonas rurales. Melipilla lo que sí tiene, en diferencia quizás a otras regiones, es que tiene muchas áreas de riesgo, de inundación, que por mucho que vemos que hay sequía, con unas pocas lluvias ya puede quedar una emergencia, el mismo río que tiene esta toma. Exacto. Y todo eso está regulado por el plan regulador. Como les decía, en el CIP dice qué áreas son de inundación, de riesgo, no se puede construir en quebrada. Entonces es súper importante que eso se tome en cuenta, y que a la vez, si hay estudios que permiten que quizás eso ya no sea como dice el plan regulador y ya quizás no es una zona inundable, la misma comunidad pueda ir cambiando esos destinos, esos tipos de suelo. Y para llegar a ese escenario, obviamente hay que ir haciendo presentes estas inquietudes a las autoridades que correspondan, ¿no? Claro. Ahora, esto también corre para la parte empresarial, ¿no? Porque uno dice, bueno, siempre nos hemos quejado que Melipilla por décadas no ha recibido nuevas empresas. Entiendo que el plan regulador también destina cierto porcentaje de su superficie para este efecto, ¿no? Así es, todo está normado. Como normado. Uh-huh. Hay áreas de comercio, área industrial, área rural. Por eso hay muchas subdivisiones de loteos agrícolas que no pueden tener servicios porque el suelo es agrícola, claro, para uso ganadero, forestal. Como también acá mismo en la urbe hay suelo que es solamente como para comercio. Todo está regulado. Lo único es que como que no hay esta sabiduría en la misma ciudadanía de poder usar bien esos planes. Claro. Y hacerlo como se me fue la palabra. Bueno, como en el marco de la ley. Claro, y obviamente es imperioso poder actualizar este documento que entiendo que data de la década de los 80, es lo que dice relación a Melipilla, y así mal no recuerdo. No, tampoco tengo ahora pero es antiguo, fecha, pero es súper antiguo, exacto, súper antiguo. Entonces han habido modificaciones,
pero bueno, la burocracia igual extiende esto. Claro. Bueno, el rol de las autoridades que también tomen en cuenta que se necesita con urgencia el plan regulador, que no es barato, es un instrumento que genera mucho costo para las arcas municipales, pero entiendo que había una iniciativa que era, porque hay muchas comunas en la región metropolitana que están en esta misma situación, quizás desde el GORE podría venir algún tipo de ayuda económica para poder ir ordenando este cuento de una vez por todas. Pero me quiero detener, Loreto, estamos hablando con Loreto Salazar, que es arquitecto de Terraem Consultores, de acá de Melipilla, luego vamos a estar hablando dónde están ubicados, las redes sociales para que tomen contacto quienes necesitan asesoría. Quiero volver a un tema que es muy relevante y que tiene que ver precisamente con la regularización de lotes, parcelas y que también involucra las viviendas, ¿no? En el último tiempo hemos conocido, ¿no?, que se han cursado infracciones porque cada cual construyó como le parecía correcto en su momento, que no cumple con ninguna normativa, entonces hay que adecuarse a la normativa. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que no tiene regularizada la propiedad, en este caso, o su casa? Y esto lo extendemos tanto al área urbana como rural, Loreto. Lo primero yo creo que asesorarse, ir a dirección de obras y pedir lo que yo les comentaba, el Perfecto. CIP, el certificado de informes previos, para saber si cumple con lo que pide el documento o no. Ajá. Luego, como contratar a algún arquitecto, Exacto. ingeniero constructor o profesional que esté regularizado para hacer este tipo de trámite. Y bueno, hay varios procesos para poder regularizar una vivienda. Está la ley del mono, que es como la más sencilla y la que simplifica costos, tiempos, porque hace el permiso y la recepción en un solo trámite, en una sola carpeta. Ajá. Luego tenemos como las obras nuevas, permiso de obra menor si son ampliaciones, también hay un tipo de permiso de vivienda social, también tiene como su propia rama en ampliaciones. Y lo importante igual ahí es como saber cuándo mi casa puede entrar, por ejemplo, a una ley del mono. Eso el filtro más poderoso acá es el año de la construcción. Ya. Solo entran las casas que están hasta el 2016 en una ley del mono. Perfecto. Si mi ampliación, si yo puse un palito o el techo lo terminé el 2020, ya no entra la ley del mono porque por satélite Dirección de Obras va a ver que eso fue construido después y no hay cómo decirle ahí a los revisores que eso es una ley del mono. Ok. De la ley igual puedo decir que hay dos tipos de leyes del mono, la de 90 metros cuadrados, que son como las más sencillitas, ahí entran viviendas sociales o ampliaciones pequeñitas, y la de hasta 140 metros cuadrados, que es otro filtro. Si mi casa ya supera esos metros, no es una ley del mono y ya sería un permiso de obra nueva de edificación. Perfecto. Ahí bueno, empiezan a entrar más documentos, como hay todo un desglose de documentación y trámite que cambia según el tipo de regularización que yo voy a hacer. Claro, porque cada caso en particular y no hay que generalizar. Claro, si yo a mí me pasó esto, yo regularicé de esta forma, quizás Juan Pablo tiene otra realidad y no va a ser lo mismo y va a ser más difícil su camino que el mío, ¿no? Ahí quería mencionar que me han tocado muchas conversaciones de repente con personas, juntas de vecinos que como que se aclanan para poder regularizar. Claro. Y pucha, ahí decir como, sin nombrar a nadie ni tirar para abajo a otros colegas, pero esa promesa de juntar un grupo y regularizar en grupo, yo encuentro que no es muy factible, porque como usted mismo está diciendo, cada casa es distinta. Exacto. Entonces puede ser que de 10 personas, 5 sí puedan ser ley del mono y otras 5 no. Y de repente como que se juntan y creen que lo que está pasando como, viene un arquitecto y hacemos 10 casas por ley del mono, no es tan factible. Ajá. Entonces también ojo ahí a asesorarse bien, a escuchar qué le están diciendo, que de repente por trabajo pasa de todo. Y cuando comienza, ¿no?, a ser más, de cierta manera, intensa la fiscalización respecto al cumplimiento de la ley de construcción, Loreto, aparecen los inescrupulosos también, pues. Sí. Que soy arquitecto y yo les cobro más barato que una empresa establecida. Claro. Piden un abono y desaparecen del mapa. Lo mismo con los comités, los subsidios.
es una mala práctica que ojalá se vaya quitando, pero creo que la información, lo que sigo diciendo, que la ciudadanía tenga esa intención de aprender, de asesorarse, va a hacer que eso vaya disminuyendo. Claro, ahora hacer precisiones respecto a la ley del mono, porque dicen, no, la ley del mono va a estar vigente hasta tal año, después llegan a un acuerdo los señores que están sentados cómodamente en Valparaíso, extendamos el otro periodo, y ahí uno se va perdiendo y se va desactualizando con la información. Entiendo que eso es así, ¿no? Claro, se van haciendo prórrogas, no puedo yo decir cuánto va a durar, claro, pero cada vez va avanzando más el año, de hecho. Antiguamente quizá era hasta las construcciones hasta el 90, hoy ya vamos en el 2016, asumo que con la pandemia y toda la construcción que hubo, la autoconstrucción, quizás en 2 años más hay una prórroga hasta el 2020, ojalá, que fue como un boom de autoconstrucción. Pero claro, va cambiando, los senadores van prorrogando, como todas las leyes, como lo que también debiese pasar con el plan regulador, que se vaya modificando. Y también va cambiando como hasta cuándo dan fechas para nosotros para trabajar con la ley del mono. Hoy en día hay hasta el 2027. Perfecto. Entonces, el 2028 probablemente va a haber un cambio, no cambio sabemos. De esa prórroga y el 2030 quizás vuelva la ley del mono. Pero en general siempre va como evolucionando. Claro. Ahora, estas famosas leyes de construcción, ley del mono, qué sé yo, Loreto, ¿son solamente para espacios habitables? O también yo tengo que regularizar, por ejemplo, y me pongo en el caso de quien tiene un quincho, quien tiene su garage, que es externo a la casa, hay otro tipo de construcciones, está en el campo, ¿no? Que se utilizan mucho bodegas y otro tipo de construcciones que no necesariamente son habitables. ¿Cómo opera la ley ahí? La ley del mono es solo para vivienda. Perfecto. Entonces, si yo tengo una bodega, la bodega es otro tipo de construcción. Pero también tengo que regularizarla. Pero también depende de los metros. También, no sé, por ejemplo, edificaciones que tengan radier, sí o sí tienen que tener un permiso. Perfecto. Pero si hay una edificación que está sobre pilotes, que no tiene como instalaciones que es más rústico, claro, quizás ya eso es algo provisorio o no necesitan, no hay como un fiscalizador tan potente ahí que pueda como multar en el fondo. Perfecto. Ahora, obviamente, aquí partimos, ¿no? Que si yo quiero regularizar, tengo que buscar a un profesional o un grupo de profesionales, porque entiendo que cada cual ve su área. Claro. No hay una sola persona que realice el trabajo. Hasta que llega el momento que está aprobado, hay que pagar ciertos derechos que son municipales, ¿cierto? Y que también estos determinan o son determinados en base al material de construcción. ¿Va variando eso? También va variando. Hay una tabla del MIMBU, la pueden googlear ahí, tabla de materiales del MIMBU. Y claro, cada material tiene como un costo que se le paga a la municipalidad, en el fondo haciendo una sumatoria de los metros cuadrados que yo voy a regularizar. Eso es súper información googleable. Claro. Uno puede tener como antes de construir más o menos saber cuánto es ese costo y está acá diferenciado por categorías en letras A, B, C, D. Ahora no tengo como en la memoria cuál, obviamente, albañilería es como A, maderas E, y ahí salen los montos que también año a año van cambiando, como el IPC, como exacto, todos los montos. Entonces, si usted está pensando en una obra nueva, tiene que tomar todos estos aspectos en cuenta al momento de decir cuánto voy a destinar, porque no solo tener el dinero para construir la casa, los permisos, el diseño, los permisos también generan gastos extra. Claro. Lo ideal para antes de construir el SIP, claro, la escritura, saber que voy a construir en algo que está regularizado. Exacto, que tiene rol propio y todo aquello. Claro, en las áreas de riesgo, si hay riesgo en mi zona o no hay riesgo, las factibilidades, si voy a tener luz o voy a tener agua. ¿Qué más? Eso. En líneas generales. Bueno, ustedes como Terraem, Loreto, ¿qué otro tipo de servicio, no? Porque nos centramos en estos puntos que son, digamos, los más sensibles para la ciudadanía, ¿no? Que se ha visto en el último tiempo afectados quizás por multas o por citaciones al juzgado de policía local. Pero Terraem es un poquito más que esto, ¿no? Claro, hay un grupo de profesionales que asesoran en distintos ámbitos al melipillano en este caso. Sí, somos una consultora que parte con los chiquillos que son geógrafos y ellos empezaron a ver estos temas más de parcelación y subsidios, y subdivisiones de lotes.
regularizamos todo ese tipo de trabajos, peritos también, de repente hay vecinos que se van tomando más metros de las parcelas o hay discusiones ahí entre hermanos o cualquier cosa, ellos también hacen peritaje para poder regularizar esas medidas de los lotes. Claro, que esté conforme a la escritura. Claro, digamos. que no se le haya corrido el metro de un cerco. Eso se denomina perito judicial, ¿no? Perito en judicial esta área. Claro, área, como en territorio. Claro. También hacemos vuelos dron para también hacer esas mediciones. Aerofotogrametría. Aerofotogrametría. Es difícil la palabra. Que genera toda una topografía también del terreno. Pues, también levanta como las construcciones que hay. Y como todo lo que tiene que ver con urbanismo, territorio y ahora arquitectura en viviendas, locales comerciales. También decir eso, no solo hay que pedir permiso por una vivienda. Si yo sueño conocer una peluquería, una microempresa en mi casa o en mi parcela, hay que también ver eso, cambios de uso de suelo, porque como hablábamos, en lo rural el terreno es agrícola, pero si yo quiero hacer algún tipo de emprendimiento fuera de eso, tengo que hacer un cambio de uso de suelo para que me permita la planificación, tener ahí mi emprendimiento. Claro, ahora que está de moda, como dice usted, el tema de los emprendimientos, de los negocios, porque antes uno tenía la percepción, ¿no?, de que todo lo que era comercio se centraba en lo que era Melipilla urbano. Claro, y ahora ya no. Ahora ya vemos de todo tipo de negocios, ferreterías, locales de comida y todo, y obviamente se necesita los permisos respectivos y hay que partir asesorándose con personal que sepa del asunto. Hoy en día está súper en boga la ley de microempresa familiar. Ajá. Y bueno, ahí pasan cosas que yo encuentro que la burocracia como que no ayuda mucho. Exacto. Porque de repente un departamento que es patente y da la patente, quizás es fácil sacarla. Ajá. Pero luego se cruza con la obra, con la edificación y ahí vienen no los es lo problemas. mismo, claro, no es lo mismo tener la patente como decir yo puedo trabajar porque tengo la patente, a No decir tengo esta construcción que no está regularizada y no me va a permitir quizás la Seremi, no sé, hacer Salud, pasteles, por ejemplo, claro. Tener una cocina ahí porque realmente el uso de suelo no lo permitía. O sea, hay que mezclar de repente los departamentos y, insisto, asesorarse para que ese sueño, esa inversión no quede en fondo en un gasto. Claro que sí. Loreto, ¿dónde están ubicados? Si hay alguien que los quiere ubicar, digamos, valga la redundancia, consultarles, comenzar quizás con este proceso de regularización que es tan relevante, ¿no? No dejar este problema para más adelante porque puede ser peor. Y también me imagino que tienen redes sociales, página web, todo aquello, ¿no? Redes sociales, Terraem-consultores. ¿Ya? Estamos ubicados en Valdés, 715, oficina 202, segundo Perfecto. piso. Súper central igual ahí en Melipilla. Claro. Y la página web terraem.cl. Claro, para que ustedes puedan entonces ingresar y también hacerse una idea, ¿no?, de los servicios que presta Terraem y por supuesto asesorarse antes de tomar una decisión errónea que le pueda costar dinero, si eso es el tema. Insistimos en el punto, muchas veces por desconocimiento, por varios factores, se puede perder la inversión. Me quiero detener en estos 2 minutos que nos quedan de conversación, Loreto, porque paralelamente usted tiene un emprendimiento personal, no sé si llamarlo emprendimiento, ¿no?, pero un área distinta, ¿no?, que tiene que ver con el diseño. Cuéntanos un poquito de aquello. Paralelamente en realidad es como solo enfocarme en arquitectura, diseños de vivienda. Igual yo soy sureña, entonces como que me muevo por Chile. He tenido la opción de asesorar y construir en distintos lados. ¿Ya? Y ese es Refugio Nómada. Refugio Nómada, obviamente en redes sociales lo buscamos tal cual, ¿no? Tal cual, Refugio creo que... Ahí lo estamos mostrando. .cl, refugionómada.cl en Instagram y la página es .com. Que la idea es expandirse. Ok. Pero ahí en conjunto también con los chiquillos de Terraem, lo mío es más solo enfocado en arquitectura y Terraem es enfocado en regularización, en parcela, en más territorio y más urbanismo. Se complementa bien el equipo aquí en Terraem, ¿no? Sí, los chiquillos hay un amor. Los drones, todo eso. Le mandamos saludos a Mario y a Marco, que han pasado por estos micrófonos. Ignacio también, que es parte del, claro. Así que... Bueno, a buscar la información antes de tomar las decisiones. Agradecer, Loreto, que haya tomado la decisión de venir a visitarnos y de difundir esto que es tan relevante, ¿no?, por estos días.
Así que encantado de poder conversar con usted y esperando que en el futuro también podamos abordar otros temas, porque esto da para mucho. El tiempo en radio es acotado, pero quisimos sintetizar lo más posible y explicar de la mejor manera para quienes están preocupados de este tema. Sí, muchas gracias por la invitación. Insisto, lo ideal acá es informarse, ser busquilla con la información, y así como enchochan y enchulan un auto, póngale el mismo empeño a sus viviendas y a sus inversiones en territorio y en parcelas. Para que todo cumpla con la normativa. Así hemos conversado con Loreto Salazar, arquitecto de Terraem Consultores, que están ahí en pleno centro para que usted haga todas las consultas. Como le decía yo, es importante conocer en detalle todo este tema. Están en Valdés 715, oficina 202. Esto entiendo que es Silva Chávez con Valdés, ¿no? Prácticamente el edificio de la esquina, en el segundo piso. En el segundo piso. Ahí pueden consultar antes de tomar su decisión, tal como lo hemos comentado con Loreto. Nos vamos, ¿dónde, Juan Pablo? A la pausa y ya volvemos con más Estilo Libre aquí en la 107.9. A esta hora, lo que necesitas saber ya vuelve Estilo Libre por la 107.9 FM Sombras.